Días, buenas tardes. Voy a hacer mi presentación liderando tu cambio. Mi nombre es Javier Gil Antelo, soy mentor de marca personal. Ayudo a ejecutivos a que puedan desarrollar y potenciar su marca personal para darles una autoridad moral en su campo de acción. Y quiero empezar con una historia. Un pastor tenía una granja y en esa granja criaba muchas ovejas y hubo una sequía muy grande en su zona y no le quedó más remedio que alimentar a sus ovejas en lo alto de una montaña. Y en lo alto de la montaña, cuando sus ovejas estaban pastando, pues encontró dos polluelos, dos crías de un águila. Una estaba muerta y la otra estaba a punto de morir, así que se la llevó con todo su rebaño de ovejas, se la llevó a su casa, la cuidó y no sabiendo qué hacer con ella, pues la llevó al corral donde estaban las ovejas y ahí se crió como si fuese una oveja y emitía los mismos sonidos que una oveja, caminaba como una oveja y en uno de esos días pues vio un águila muy grande en el cielo y dijo, algún día voy a ser como ese águila que está volando por el cielo muy grande de forma majestuosa. Bueno, y una de las ovejas le dijo, ni sueñes que vas a ser algún día un águila, vos vas a seguir siendo una oveja de acá para siempre. Entonces, la única forma de saber si somos águilas o somos ovejas es que intentemos volar. Y ese es mi mensaje de entrada de la presentación. Esta historia me gusta mucho, es la historia de Dick Fosbury, fue medallista de oro del salto alto de los Juegos Olímpicos de México en el año 1968. Y me gusta mucho esa historia porque no sé si la conocen, pero el salto alto hasta antes de esa época se practicaba de manera distinta a lo que conocemos, o por lo menos lo que conocemos hoy día, se practicaba de forma distinta. El atleta corría y antes de llegar a la valla saltaba hacia adelante. Había varias técnicas de tipo tijera, se saltaban directamente adelante. Pero Dick Fosbury empezó creó un nuevo método, que es el método de correr hacia adelante, correr adelante y antes de llegar a la valla lanzarse hacia atrás. Bueno, creó ese método y muchos lo tildaban de loco, muchos se reían de él, de su forma de saltar. Le costó muchísimo adoptar el nuevo método hasta que finalmente llegó a los Juegos Olímpicos de México y fue medallista de oro en el salto alto. Y una olimpiada después, 7 de cada 10 finalistas adoptaron la forma de saltar de Fosbury. Hoy por hoy no conocemos otra forma distinta de saltar, que no sea de esa manera. Entonces me gusta mucho esa historia porque de esa historia podemos rescatar algunas reflexiones. Primero, siempre que hay un proceso de cambio, no son sencillos, evidentemente, cuesta mucho trabajo porque siempre es más fácil seguir como uno está. Siempre aparece gente detractora y gente que no le va a gustar lo que hacemos, es así. No son procesos rápidos, no suceden de la noche a la mañana, pero en el momento que toman impulso son de carácter inmediato, o sea, son fulminantes. Me gusta mucho esa historia porque en todo proceso de cambio, ya sea un cambio personal, un cambio profesional, pues ocurre exactamente lo mismo. Y cuando hablamos de cambio, y gente con la que vamos hablando, digamos, diariamente, estamos muy preocupados por el futuro que llega. Hablamos de la automatización, la pérdida de los empleos, los robots. Así que muchas veces vemos el futuro como algo con mucho miedo, con mucho temor, con mucha incertidumbre. E incluso, como ustedes saben, la industria cinematográfica tampoco nos ayuda mucho. Películas como un poco más clásicas o antiguas, como por ejemplo El Día de la Independencia o por ejemplo Terminator, o algunas más contemporáneas como esas, como las que ven en pantalla, Bird Box, Mad Max, Al filo de la mañana, pues nos hacen ver que básicamente el futuro no es para nada alentador. Hablamos de que las máquinas nos vayan a dominar, que nos vamos a hacer esclavos de ellas, y la verdad es que el mayor peligro no es que las máquinas o los robots nos terminen dominando. El mayor peligro es que nosotros nos convirtamos como ellas, porque ningún robot tiene sentimientos, ninguna máquina tiene emociones, ningún software tiene ilusiones. Y cuando se le pregunta a la gente, a las personas, tampoco cambia mucho la
la figura de este futuro como que no prometedor. Se hizo una encuesta hace algunos años y se le preguntó a la población si creían que en los últimos 20 años la proporción de la extrema pobreza en el mundo había aumentado o había disminuido. La respuesta de las personas es que ellos creían que la pobreza había aumentado en más de un 25%. La mitad de los encuestados respondió eso y el 20% de los encuestados respondió que el nivel de pobreza había aumentado un 50%. De hecho, solamente un 12% respondió que el nivel de pobreza había disminuido un 25%, lo cual es cierto porque vivimos en un planeta cada vez más rico. No sé si conocen a este economista que se estudió mucho en el colegio, economista Malthus, un economista inglés que expresaba que la población en ese tiempo, en la época de la revolución industrial, estaba creciendo a ritmos geométricos y los alimentos crecían a ritmos aritméticos. Y que si no sucedía un fenómeno de tipo represivo, como hambres, pestes, eso iba a significar el fin de la humanidad. Y en ese gráfico que ustedes pueden ver ahí en pantalla, se puede ver la triste realidad de la humanidad hasta el siglo XVIII. El ingreso per cápita apenas rondaba los $1.000. Los ricos tenían algo más, había gente rica, tenía algo más, y los pobres tenían algo menos. Pero a nivel general, todos éramos económicamente pobres. Ahora, quizás Malthus hubiese tenido razón si es que los acelerados crecimientos o cambios tecnológicos no se hubiesen producido. Evidentemente, por el bajo nivel tecnológico del siglo XVIII, puede que Malthus hubiese tenido razón. Sin embargo, como les decía, los grandes avances tecnológicos han hecho que podamos saltar lo que se llama esta famosa trampa malthusiana. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias es que si vemos la evolución económica, y ese es un cuadro que refleja cuál es la evolución del PIB, en los últimos 200 años podemos ver que el PIB per cápita ha ido creciendo de manera importantísima y pasamos de un PIB per cápita a nivel mundial de $1.000 a principios del siglo XIX a más de $10.000 en muchos países y casi a $100.000 en algunos países más desarrollados. Estamos pasando desde momentos de escasez de hace tiempo a la abundancia, aunque muchos no lo quieran creer. Y vamos a crear más riqueza en los próximos 10 años que en los últimos 100 años anteriores. Y de hecho, si vemos, ese es un indicador bursátil muy conocido que se llama el Dow Jones, que vemos el mercado de valores, cómo va evolucionando. Ahí tenemos la evolución de ese índice desde su creación a principios del siglo XIX y podemos ver que los cambios o la evolución de ese indicador es exponencial. En el eje vertical, como ustedes pueden ver, esos números que ven ahí son exponenciales. O sea, y en esos eventos o en ese tiempo están todos los fenómenos negativos y fenómenos positivos, incluido el COVID del año 2020. O sea, vivimos en un planeta cada vez más rico. Y si vemos la esperanza de vida en algunos países ya sobrepasa los 80 años, vivimos cada vez mejor y lo mejor es que vivimos cada vez más tiempo. Y de hecho, estamos viviendo el mejor momento de la historia. Y nuestro mundo es así, es maravilloso, con todas sus imperfecciones, con las áreas de mejora, con los errores, con las injusticias. Vivimos en un mundo infinitamente mejor de lo que era ayer. Es el mejor momento para estar vivos y la vida se está haciendo exponencialmente mejor. Vivimos en los tiempos más pacíficos que hayan existido jamás, vivimos más, vivimos mejor, y eso es lo mejor que puede pasar. Quiero mostrarles algunas tendencias del mercado laboral que están impactando de manera significativa para que podamos de alguna manera ver con qué estamos lidiando actualmente. En el antiguo paradigma, si vemos el mundo del trabajo que está cambiando muchísimo, la vida era lineal de 3 etapas. Estudiábamos de los 5 hasta los 20 años, 25 años, luego trabajábamos y al final, después de los 60, 65 años, teníamos que jubilarnos. Y fíjense, antes el rendimiento que le sacábamos a una carrera o a un máster, el que hacía un máster era de 15 años por lo bajo. Hoy ya no es así y en el paradigma emergente ahora hay muchas más posibilidades de poder reinventarse, de poder aprender de nuevo, de volver a ser contratado. Hay gente que pasa de ser empleado a ser emprendedor, de ser emprendedor a ser empleado. O sea, la vida se ha vuelto con muchas etapas y podemos vivir muchísimas vidas en una sola. Algunos incluso investigadores vaticinan que los jóvenes de hoy van a tener que reinventarse hasta 7 veces durante su vida laboral. Y podría ser que trabajen hasta 7 empresas, hasta con 7 empresas al mismo tiempo. Porque de hecho desaparece un trabajo para toda la vida y una profesión para toda la vida. Si nos empezamos a meter en este tema que
muy importante. Fíjense que en la universidad normalmente hablamos de que nos dicen, vos vas a estudiar esta carrera y te vas a dedicar durante el resto de tu vida a lo que estudiaste. Y esa va a ser tu profesión hasta que nos jubilemos. Ahora, fíjense que esto ha cambiado y las nuevas generaciones pues no quieren eso, ya no quieren trabajar en una sola empresa para toda la vida, además no lo permite la economía. Y hoy un trabajador promedio trabaja en 7 empresas en promedio a lo largo de su vida laboral. Hay que entender ahora que la empresa es cada uno y que hoy de manera transitoria, si somos empleados, estamos trabajando en esa empresa full time y por lo tanto lo más probable es que en un futuro muy cercano vamos a poder trabajar para varias empresas, pero al mismo tiempo. Va a ser muy difícil trabajar en una sola empresa. Fíjense ustedes que la mortalidad empresarial, o sea, la vida útil o la vida promedio de las empresas ha decaído rotundamente. En la década del 60 del siglo pasado, la edad media de las compañías sobrepasaba los 60 años. Hoy por hoy hay una proyección que hacia el año 2030 la vida útil de las empresas apenas sobrepase los 10 años. Es decir, los productos, los servicios y los modelos de negocio son cada vez más efímeros. Por lo tanto, eso hace que vaya a ser más difícil trabajar todavía para una sola empresa. Y para las empresas, lamentablemente, contratar empleados es la última opción. Es más difícil contratar porque los empleados somos caros para las empresas. A nivel, no sé cómo es la situación laboral en otros países, pero en el caso de nuestro de Bolivia el costo laboral es demasiado alto. Entonces va a ser más difícil, por tanto, que nos quedemos a trabajar en una sola empresa. Y empiezan a aparecer otros sistemas de trabajo como estos trabajadores bajo demanda, la famosa gig economy, que si soy una empresa y quiero contratar un cierto tipo de trabajador, lo voy a contratar a quien quiera, cuando quiera, en el momento que quiera. Y ese modelo de trabajo estoy seguro que por lo menos los que vienen de mi generación no estamos preparados todavía para esto. Y empiezan a aparecer ahora plataformas de freelancing como Upwork, como Fiverr, que es un ecosistema gigante de intercambio de servicios de profesionales libres, un ecosistema brutal donde se mueve muchísimo dinero. Hay 2 libros que me gustaría recomendarles para que puedan leer. Uno se llama La vida de los 100 años y otro se llama La Gig Economy, que es importante que lo podamos leer, pero no de forma vertical, sino de forma horizontal. Básicamente, para poder entender el libro de La vida de los 100 años nos dice que vamos a vivir más tiempo. Ya les había mostrado que la edad promedio, la esperanza de vida está aumentando de manera significativa. Entonces vamos a vivir mucho tiempo. Las enfermedades que antes nos causaban mucho daño, nos mataban, ya no lo hacen por los avances tecnológicos, los avances de la medicina. Y el libro de la Gig Economy nos dice que empieza a aparecer esta famosa Gig Economy y muchos de los que ahora somos empleados, como yo, por ejemplo, que soy empleado, pues vamos a tener que ser emprendedores. A las buenas o a las malas, ¿no? Y eso, como les decía, hay que leerlo de manera horizontal. Y claro, cuando yo voy comentando estos temas a muchos de colegas, de amigos que son más o menos de mi generación, la generación X, que toda la vida hemos sido empleados, que estamos acostumbrados a ser empleados y que no está mal ser empleado, ¿no? Tener una mentalidad de empleado, sí. Ahora, todas esas tendencias laborales, a veces veo que, yo siempre digo que no pierdo la oportunidad de poder comentar esas tendencias tecnológicas y las tendencias del mercado del trabajo, para que veamos que lo que tenemos que hacer si somos empleados es otra cosa, empezar a ser más valiosos en el mercado. Y yo veo que pues la gente, por lo menos los empleados tradicionales, seguimos con esa misma mentalidad y es que las tendencias van para un lado y nuestro comportamiento va para otro, y eso tiene que ver mucho con ese gráfico que ustedes ven a continuación. Y yo lo veo esto siempre como una escalera gigante, una escalera mecánica gigante que está bajando y nosotros intentamos subir. Cuando intentamos subir y esa escalera gigante es el mercado del trabajo, pues en el momento en que nosotros vamos más lento que esa escalera, que es la escalera del mercado del trabajo, pues esa escalera nos va a terminar devorando. Y es así como esos grandes avances tecnológicos pues podrían hacer que nos quedemos más lentos que el mercado y el mercado pues nos termine devorando. Es así. Y yo les decía, las personas es como que si no vieran o no se dan cuenta de lo que está pasando con el mercado laboral. Y de hecho hay varias encuestas, esas son encuestas que les voy a mostrar que se hicieron en LinkedIn, que dice qué probabilidad vemos que si tenemos un empleo nos despidan en los próximos 12 meses. Fíjense, el 60%, o sea, 6 de cada 10 piensan que es improbable que los despidan.
O sea, todo el mundo tiene como que muy seguro su empleo y ya los empleos no son seguros como antes. Antes sí, les decía, una maestría nos daba la posibilidad de asegurarnos un trabajo quizás 5 o 10 años, hoy no pasa eso. Y otra pregunta, miren, ¿crees que una parte considerable de tu trabajo será reemplazada por robots hasta en 5 años? Fíjense, la mitad dice que no. O sea, la mitad dice que no piensa que su trabajo vaya a ser, que su trabajo es repetitivo y no piensa que su trabajo puede ser automatizado. Y no es verdad. Todo el trabajo, todo lo que sea repetitivo se va a poder automatizar. Y lo que no se puede automatizar seguramente va a tener un valor incalculable. Es así. Y claro, esto tiene mucho que ver con que siempre vamos a preferir adaptarnos que cambiar. Siempre preferimos adaptarnos que cambiar. Hay un cuento que dicen que no es verdad, que se inserta una rana, tenemos el agua hervida y la rana se va acostumbrando tanto que dice que cuando calienta el agua, mucho la rana se termina muriendo. Dice que es mentira, se llama el síndrome de la rana hervida, pero yo creo que refleja muy bien, independientemente si es verdad o es mentira la historia, refleja muy bien lo que pasa con nosotros, por lo menos los profesionales, los ejecutivos. Nos vamos acostumbrando y a veces preferimos acostumbrarnos a lo malo que a lo bueno por conocer. Son creencias que vamos teniendo, que vienen de nuestros padres, del entorno, etc. Entonces, y claro, cuando les decía, les comento a mis colegas, incluso cuando comparto algunas publicaciones por LinkedIn, pues alguien me dice, no, yo no veo esto que esté pasando en el mercado, o sea, no veo que la gente sigue trabajando normalmente. Claro, sigue trabajando normalmente, pero cada vez es más difícil para las personas que despiden volver a conseguir un empleo o reubicarse profesionalmente, es más difícil. Entonces, claro, esto lo digo, esto es como el Titanic. En el Titanic hay mucha gente que estaba en la primera clase, que está cenando tranquilamente, está Jack, está la madre de Rose, está el prometido de Rose, todos cenando tranquilamente, grupos de ricos, otra gente está en tercera clase pasándola bien, pero ¿qué pasa? El barco ya impactó. O sea, el mercado del trabajo, ¿qué significa? Que ya impactó. Entonces, ¿qué pasa cuando el barco impacta primero con el iceberg? El agua va entrando de manera lenta, pero de un momento a otro el agua ingresa raudamente, ingresa a cántaros. Y en el corto plazo, por la ley exponencial, sí, el barco termina naufragando. Entonces, ese es el mercado del trabajo. ¿Qué significa? Significa que tenemos que hacer todo lo posible para ser más valiosos en el mercado. Y para ser más valiosos en el mercado tenemos primero que tomar la delantera. Y tomar la delantera significa que tenemos que hacer todo lo posible para ir primero a los botes. Los botes son nuestro salvavidas profesional. Hay que reinventarse profesionalmente, hay que desarrollar una marca personal que es importante para ir a los botes y llegar primero al puerto. Porque los primeros que lleguen primero al puerto van a ser los beneficiados y van a estar reinventados antes, van a desarrollar una marca personal potente antes y van a tomar la delantera de los que vienen atrás. Ahora, ¿cómo podemos liderar el cambio? Ahora les voy a presentar algunos tips que nos pueden ayudar para poder acelerar este proceso de transformación, este proceso de cambio, porque la verdad es que el cambio es inevitable. El cambio es inevitable, pero la transformación no. El cambio es inevitable, el progreso es opcional. Entonces, ¿de qué manera podemos ir progresando? Y ojalá por las buenas, para que no sea por las malas. Y aquí hay una serie de tips que voy a ir compartiéndoles para que podamos hacer frente a este entorno muy dinámico y cada vez con cambios más profundos. El primero es nunca ceder el control de nuestra vida profesional a un tercero. Lamentablemente las personas, los ejecutivos, los estudiantes, siempre nos refugiamos en un tercero y cedemos prácticamente el control de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento profesional a un tercero. Un ejecutivo o un empleado a su empleador, un estudiante a veces a su padre, ¿no? A veces a su tío, a su abuelo. Y la verdad es que si vemos desde el plano empresarial, en una empresa, cuando empezamos a trabajar, no están obligados a darme lo que yo quiera. Una empresa no está obligada a hacerme feliz. Estamos trabajando de manera transitoria en esa empresa y al final quien es responsable de su desarrollo profesional es uno mismo. Entonces el autoaprendizaje, el crecer,
es una labor. Esto no quiere decir que la empresa se vaya a desatender del crecimiento profesional, pero eso es como la cereza del pastel. Al final somos nosotros los responsables de crecer y desarrollarnos profesionalmente. Y para eso tenemos que adoptar una mentalidad de oportunidad, una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de oportunidad. Hay que ver qué cosa de mi empleo, qué cosa de la universidad me sirve para poder proyectarme de manera profesional. Y no tener la mentalidad tradicional de un empleado. Te decía, no es malo ser empleado, pero no esa mentalidad tradicional del empleado de siempre esperar el sueldo y quedarse truncado desde el punto de vista profesional. El segundo tip es nunca dejar de aprender. Muchas personas se quedan obsoletas con la educación que recibieron en la universidad. Además, hay personas que nunca más volvieron a tomar un libro. Dicen, no, hasta aquí estudié y no quiero saber nunca más del libro. Y la verdad que con tantos cambios, con este conocimiento que cada vez es mayor con los cambios tecnológicos, pues es una necesidad el aprendizaje. Afortunadamente es muy barato poder aprender, por lo menos hoy día. Tenemos variedad de libros que podemos leer, experiencias de otros. Entonces las posibilidades de poder aprender son muy grandes esta vez. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos acerca de cuál es el tiempo en promedio que le dedica una persona por rango de edad al estudio. Y dicen que entre los 15 y los 19 años se le dedican 1.160 horas al año a poder estudiar. Se dividen entre 250 días al año, más o menos de época escolar, da como unas 6, 7 horas aproximadamente, que está bien en la época del colegio. De los 20 a los 24 años, que es cuando ya estamos en la universidad, o por salir cae a la mitad, ¿no? De los 25 a los 34 años, 86 horas al año. O sea, 86 horas al año, eso es, ¿cuánto? Es muy, poquísimo. De los 35 a los 54, 23 horas al año. O sea, no es nada. Más de 55 años, cero. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras vamos envejeciendo, parece que le damos menos prioridad al estudio. Y la verdad es que hay que ser un estudiante por vida, un aprendiz eterno, como se dice, por los cambios que hay y por y porque todo cambia tan rápido que el conocimiento, pues se dice que el 40% del conocimiento no sirve ya en 5 años. Entonces acá se habla mucho de que hay que cambiar a los jóvenes, que el sistema educativo, y yo creo que lo primero que tenemos que cambiar siempre somos los mayores. Y tenemos que hackearnos a nosotros mismos, antes que a las generaciones, digamos, nuevas. Ahora hay que cambiar acá, no hay que cambiar el paradigma. En el paradigma anterior aprendíamos el 100% del tiempo durante el 20% de la vida. Estudiábamos de los 5 a los 25 años y de ahí trabajábamos de los 25 hasta que nos tengamos que jubilar y finalmente teníamos que morir. Entonces este paradigma tiene que cambiar, porque ahora tendríamos que aprender el 20% del tiempo durante el 100% de la vida. Es decir, estudiar 1 hora, 2 horas o 3 horas por día de aquí hasta que nos muramos. Hay no es profesión, pero es una nueva habilidad que se llama, algunos lo llaman una nueva profesión, que se llama los polímatas. No sé si habrán escuchado, pero la polimatía es un rasgo de la personalidad de aquellas personas que no les es suficiente una sola área del saber o del conocimiento, sino que son aquellas personas que son muy creativas, que son polivalentes, pero que tienen diferentes herramientas intelectuales que se convierten en un puente o un nexo dentro de una empresa, porque tiene diferentes habilidades que le permitan esto que se llama, algunos autores que le llaman la polinización cruzada, es decir, ir desde un área de conocimiento hacia otra, y esto los convierte en profesionales muy valiosos en el mundo laboral. Porque la esencia de un polímata es la habilidad de combinar diferentes áreas de conocimiento para obtener resultados que de otro modo no serían muy difíciles de poder alcanzar. Acá les muestro un video de quién fue el polímata más grande según algunos investigadores de todos los tiempos. Aquí es cortito el video. Currículum resumido. Experiencia. Artes plásticas. Pintor con obras expuestas en varios museos europeos, que en principio me gusta porque se nota cierta creatividad. Arquitectura y urbanismo. Construcción de sistemas defensivos y urbanismo y diseño de ciudades y canales civil y Inventor de militar. puentes giratorios. bombas hidráulicas. La escafandra y el sistema de paracaídas, que la verdad es que es un tema bastante curioso, ¿no?
Inventor de artefactos de guerra. Cañón de bombas ferroviarias y diversas piezas Diversos de estudios sobre aparatos voladores, precursores del ala delta. fisionomía, óptica, Artes astronomía, escénicas. geología y matemáticas. Diseñador de vestuario para procesiones. Animador en fiestas palaciegas. Otras habilidades. Escritura especular. ¿Y esto qué es? Sé escribir al revés. A mí me parece que se nos va un poquito de las manos, ¿no? El perfil. Lo veo un poco de todo y un poco, no quiero decir de nada. Casi hasta me marea un poco este currículum, ¿no? Disperso, inquieto, ¿Tiene que venir a trabajar aquí? igual lo descarto. Bueno, me gustaría saber para qué lo tengo que contratar. Sintiéndolo mucho, pasaré al siguiente. Vaya, pues me parece que tenía que haberlo contratado. Obviamente, Leonardo da Vinci. Perfecto. O sea, no encajaría en ninguna empresa. Pues qué crack. Qué crack, ¿no? En realidad se dice que Leonardo da Vinci fue el más grande polímata de todos los tiempos, fue un prototipo de la polimatía. No sé si saben, pero este genio del Renacimiento tenía múltiples profesiones y todas las hacía muy bien. Pintor, anatomista, arquitecto, escultor, artista, botánico, paleontólogo, filósofo, ingeniero, músico, poeta, urbanista, en fin, tenía muchísimas profesiones y es probablemente la persona con mayor número de talentos en múltiples disciplinas que haya existido jamás. Incluso como inventor, fue precursor de muchas ideas que se desarrollaron mucho tiempo después, como el automóvil, el submarino, el carro de combate, etc. Ahora, ¿cómo poder adoptar esa polimatía de Leonardo da Vinci en nuestros tiempos? Se dice que los polímatas en nuestro tiempo son aquellos profesionales que reúnen conocimientos en áreas humanísticas, áreas empresariales y áreas tecnológicas. Entonces, el polímata del siglo XXI es un profesional, es un salvavidas del mundo del trabajo. Es capaz de transformarse varias veces, de reinventarse varias veces o las veces que sean necesarias para poder adaptarse a todos los cambios que nos plantea el entorno. Se dice que los analfabetos del siglo XXI son aquellas personas que no sepan de datos, que no sepan de tecnología y que no tengan las habilidades humanas. Si tengo alguna carencia en alguna de esas tres áreas, probablemente eso me limite para poder desarrollarme profesionalmente. El punto 3 es darle importancia a las relaciones humanas. Un error fundamental de muchas personas es concentrar solamente su atención en gestionar las relaciones humanas de la gente que trabaja cerca de ellos. O por ahí alguien más en el entorno cercano. La verdad es que hay que convertirse en un conector de redes, desarrollar el networking, relaciones con terceros, con otras personas, convertirse en un capital vinculante si estoy dentro de una empresa, un capital puente, para poder desarrollarme profesionalmente. Y aquí es importante tratar siempre a los demás como nos gustaría ser tratados. La verdad es que a todos nos gusta que nos traten bien. Entonces, y esto hay que mantenerlo siempre como una premisa de vida. Es una forma de entender la vida, tratar siempre a los demás como nos gustaría ser tratados. El cuarto es ser la persona y no el personaje. La verdad es que fíjense que el mundo del trabajo siempre está organizado sobre la premisa de que una persona trabaja para una empresa o para una organización y que ocupa un puesto dentro de una empresa. Y la verdad es que no sé, los que estén trabajando ahora o los que van a empezar a trabajar en el futuro, un cargo o un título no nos define. Lo que nos define es nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer las cosas y nuestra forma de relacionarnos con las demás personas. Yo les voy a contar una anécdota. Yo trabajo en una cámara de comercio en organizaciones afines hace más de 20 años y recuerdo que mi primer cargo era un cargo parecido al que ustedes ven ahí en pantalla y claro, tenía que decir mi título, el nombre. La tarjeta de presentación era similar a la que ustedes ven en pantalla, pero claro, como la veía yo era así. O sea, mi título muy grande, mi cargo mucho más grande y el nombre de la empresa muchísimo más grande. Y mi nombre muy pequeño. Y como les decía, la verdad es que lo más importante es nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos con los demás, cómo tratamos a las demás personas es lo que nos define.
Ningún título, ningún cargo, ningún puesto nos define como persona. El quinto es cultivar el espíritu de servicio. Hay un concepto a veces mal entendido, esto del espíritu del servicio. Primero porque creemos siempre que a las personas que tenemos que servir son gente que se parece a nosotros. Y la segunda es que si yo voy a servir a una persona es porque espero que en algún momento esa persona me vaya a retribuir el favor o el servicio, como quieran verlo. Entonces, entender el servicio como algo que es unívoco, donde la persona a la que ayudamos nos tiene que ayudar después, ese es un gran error. Porque si servimos a la sociedad misma va a ser que nos devuelva lo que hemos dado sin saber de quién viene. Y más, y aunque no nos devuelva, la satisfacción de haber hecho algo por las demás personas no tiene precio. El sexto punto que me parece muy importante es el autoconocimiento. Es muy difícil conocerse uno mismo. Es muy difícil porque venimos atados de muchas creencias limitantes. Y entonces tenemos que invertir en autoconocimiento. Invertir en conocernos a nosotros mismos. Preguntar a los demás qué piensan sobre nosotros. Qué piensan, en qué somos buenos, qué nos falta. Hacerse un FODA personal, eso es importante. Pedir a las personas que nos ayuden a hacer el FODA. ¿Para qué? Para identificar cuál es nuestro superpoder. Nuestro superpoder. Todos tenemos un superpoder o varios superpoderes. Entonces, cuando yo hablo de marca personal, siempre digo que la marca personal se desarrolla siempre sobre las cosas buenas que hacemos o sobre nuestra fortaleza. ¿En qué somos muy buenos? Cada uno tiene un superpoder. Decía Nelson Mandela que nosotros no le tenemos miedo a nuestra oscuridad, le tenemos miedo a nuestra luz. Hay una historia de un barco que tenía un hoyo dentro, en la parte baja, y el agua empezó a entrar, y el capitán, que era una persona muy inteligente, empezó a organizar a toda la gente en grupo, estudio de tiempos, de movimientos, lo organizó en equipo, y claro, pudieron resolver el problema, pero al cabo de un tiempo la gente ya se aburrió y otra vez el agua empezó a ingresar al barco. En eso una persona también muy inteligente vio que había unas velas muy viejas, las izaron las velas y pudieron llegar al puerto. Y la moraleja acá es que enfocarse en lo bueno que somos, de alguna manera hace que nuestras debilidades pasen desapercibidas o que no se noten. El punto 7 me gusta mucho, les hablo mucho de este tema en redes sociales, en mi entorno también cercano, desarrollar una marca personal. Desarrollar una marca personal es muy importante para que la gente tenga una impresión correcta de nosotros. Aquí hay una diferencia entre lo que es marca personal y lo que es reputación. Reputación es lo que dicen de nosotros y marca personal es lo que queremos que digan de nosotros. Entonces hay que trabajar la marca personal, hay una serie de etapas que hay que hacer, desde el autoconocimiento, la estrategia, la propuesta de valor, cómo voy a comunicar, el qué, en qué soy muy bueno, etc. Entonces hay que tener en cuenta, como les decía, la opinión también de los demás. Hay un proverbio que dice, si 3 personas te dicen que sos un caballo, cómprate una silla de montar. Eso es porque nos tiene que importar lo que dicen los demás, porque lo que dicen los demás es nuestra reputación. Si no estamos contentos con lo que dicen de nosotros, entonces hay que emplear una estrategia para poder cambiar la percepción que los demás tienen de nosotros. Y para esto es importante que tengamos 3 puntos: la identidad digital, es decir, que las redes sociales reflejen exactamente lo que queremos mostrar. Estar en redes sociales permite amplificar nuestro mensaje, y la marca personal siempre se construye sobre la repetición. Y la repetición se hace a través del contenido. Entonces, crear contenido, desarrollar contenido es crítico para tener una presencia potente en redes sociales. Como les decía, la identidad digital es que si alguien busca nuestro nombre en Google, eso refleje exactamente lo que queremos decir. Es decir, si yo busco el nombre de una persona de ustedes, que en todas las redes sociales aparezca la misma foto, que en todas las redes sociales aparezca la misma información,
Y aquí siempre la pregunta que me hacen, ¿en cuántas redes sociales hay que estar? Bueno, no hay que estar en todas, hay que estar donde está mi público objetivo, y una es muy poco y todas es mucho. O sea, hay que empezar por una, vean dónde está su público objetivo, si son ejecutivos, el público objetivo probablemente esté en LinkedIn, y bueno, exploren la plataforma, úsenla bien, y una vez que tengan ya un cuerpo en esa plataforma, pueden empezar por otra o ir a otra como YouTube o TikTok, incluso, que hay ahora muchos profesionales que ya están incursionando en el tema de TikTok, así que también es una plataforma muy útil. Lo bueno de las redes sociales es que son gratis. No, entre comillas son gratis, porque cuando un producto es gratis saben que el producto somos nosotros, ¿no? Y generar contenido, ¿no? Generar contenido es la base para poder desarrollar una marca personal potente. Estar en redes. ¿Qué significa? Esto es el networking. Estar en redes diversas, en redes de profesionales que sean distintos, que ojalá nosotros, no gente que se parezca tanto a nosotros. A veces nuestras redes son demasiado homogéneas. Por ejemplo, nuestros amigos son redes muy homogéneas. Estar en redes diversas, con grupos de personas que piensan de manera diferente, o un grupo de personas que estén haciendo lo que nos queremos convertir, eso es muy potente. Porque al final eso nos alienta a que podamos conseguir objetivos siempre apalancándose en las demás personas. Sacarle provecho a todas las redes profesionales diversas que hay. Hay varias, hay que investigar cuáles hay. Hay comunidades, unas que son gratuitas, otras comunidades que son de pago. Hay para todos los gustos y sabores. Y para eso tenemos que estar abiertos siempre a nuevas experiencias. El autoconocimiento es muy importante, conocernos a nosotros mismos. Estar en redes sociales también es muy importante para poder amplificar nuestro mensaje, pero lo que aporta realmente un cambio, gatilla el cambio, es que estemos abiertos a cambios, que estemos abiertos a nuevas experiencias, que estemos predispuestos a generar soluciones creativas, a cambiar nuestros hábitos, a experimentar nuevos modelos de pensamiento, nuevas formas de hacer las cosas, dejar de lado las rutinas, porque lo que sucede es que ahora hay nuevas y emergentes fases en la vida. Esa vida lineal de 3 etapas, de estudiar, trabajar y luego jubilarse, pues ya no va más. Ahora tenemos muchas etapas nuevas dentro de la vida. Podemos tener una fase de explorador, después de la fase de explorador volvemos a esa fase de empleado, de la fase de empleado nos vamos a una fase de emprendedor, luego adoptamos un trabajo tipo portafolio, donde puedo ser trabajador y emprendedor al mismo tiempo. Es decir, hay muchos modelos ahora de trabajo, que no se circunscriben a la vida lineal esa que estamos acostumbrados, por lo menos de los de mi generación, que estábamos acostumbrados a esa vida de 3 etapas. Entonces, podemos tener ahora una fase exploratoria, es decir, trabajamos 5 años de empleado, tenemos algunos ahorros y vamos 1 año y viajamos durante 1 año, y en ese año vemos nuevos modelos de negocio, hacemos turismo, pero también esas ideas que buscamos en otro lado, volvemos a nuestra ciudad de origen, y lo que hacemos es que adaptamos los modelos de negocio, nuevos esquemas a la realidad nuestra, y eso sería como una fase exploratoria, o la fase de explorador. Y el punto 10, que me parece clave o relevante, que ya no es, no es una aptitud, no es una habilidad, no tiene que ver mucho con conocimiento, tiene que ver con una actitud, que es la actitud de atreverse. Una enfermera australiana tuvo la oportunidad de comprobar cuáles eran los anhelos y arrepentimientos de las personas que estaban en su lecho de muerte, o sea, personas que sabían que se iban a morir, y lo plasmó en un libro que habla, el libro se llama Los 5 mandamientos para tener una vida plena. Y en ese libro, como les decía, detalló cuáles eran los 5 arrepentimientos más grandes de las personas que saben que se van a morir. Me arrepiento de haber trabajado tanto. Me arrepiento de no haber podido ser feliz. Me arrepiento de haber perdido contacto con mis amigos. Me arrepiento de no haber expresado mis sentimientos. Y el número 1, el que más se repetía, era: me arrepiento de no haber tenido el coraje de hacer lo que quería hacer y no lo que otros esperaban que hiciera. Entonces, al final de la vida, pues las personas no se arrepienten de fallar, no se arrepienten de fracasar, se arrepienten de no haberlo intentado. Y la verdad es que no hay ningún ingrediente secreto. El ingrediente secreto para poder liderar nuestro cambio somos nosotros. Y para poder cambiar hay que ser valiente, porque si no cambiamos, todo se repite. Nos podemos leer 1000 libros de autoayuda, 1000 libros de motivación, 1000 cursos o 1000 charlas como esta,
cualquier transformación que querramos hacer tiene que comenzar siempre por nosotros mismos, trabajando nuestras inseguridades, nuestros prejuicios, nuestros propios miedos, nuestras incertidumbres. Hay una frase de un novelista francés, me gusta muchísimo, dice, se llama Marcel Proust, dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y por eso los invito a que se suban a este tren, al tren del liderazgo propio, del liderazgo personal, que ocupen un vagón dentro del tren. Quien no ocupe uno de esos vagones del tren va a perder una ventaja competitiva tremenda, porque hacer nuestro futuro profesional y personal algo brillante está única y exclusivamente en sus manos. Muchas gracias.